A mis hermanos, Dios lo bendiga a todos, a cada uno de ustedes y familiares también por igual, mis hermanos, a sus hijos, esposa, que Dios le dé la paz que necesitan cada día en el nombre de Jesucristo. Hoy, mis hermanos, vamos a dar un mensaje bíblico de la palabra de nuestro Dios eterno, la palabra que es fuente de vida para todos aquellos que beben y coman de ella, mi Señor. Mis hermanos. Mis hermanos, la palabra de Dios eh, es la espada que necesitamos cada día para poder batallar, mis hermanos, en este mundo que cada vez se pone más oscuro, más denso, las tinieblas. Y de verdad, mis hermanos, que gracias que nosotros somos la luz del mundo porque vivimos en Cristo. Por eso son batallas que cada día la vemos, que están ahí, perturbando los corazones de aquellos que pertenecemos a Cristo. Por eso he llamado el título de hoy: dejemos que Jehová pelee por nosotros y venceremos. Dejemos que Jehová pelee por nosotros y venceremos, mis hermanos. Voy a dar una pequeña introducción por medio del Espíritu Santo que me ha dado palabras, mis hermanos, que dice: ahora bien, hermanos, dejemos y permitamos que Dios pelee esta batalla que vive atacando nuestros pensamientos y nuestro interior, y para que también nuestro Dios nos aleje de la carnalidad, de la mundanidad que nos quieren alejar de Él. Dejemos que su mano poderosa obre en nosotros para nuestro bien y así poder vencer todos los obstáculos que nos quieren hacer tropezar en nuestro camino con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, en su amor inagotable, nos ha dado herramientas para junto a Él ganar estas guerras, estas batallas espirituales y poder llegar a la meta y ganar la corona de vida. Vamos primero a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y dice Pablo, ya al final de su ministerio, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Pero ¿cómo Pablo gana esta batalla? Siempre siendo guiado por el Espíritu Santo, obedeciendo todo lo que Dios le decía que hiciera. Pablo lo hacía. Pablo fue un hombre de Dios, totalmente de Dios, elegido por el mismo Cristo cuando se le aparece camino a Damasco, y hace un ministerio impecable. Pablo, impecable, mis hermanos, impecable, mis hermanos. No tiene arruga por ningún lado lo que Pablo hizo en el camino con Cristo, mis hermanos, siempre lleno del Espíritu Santo y siempre obedecía la palabra. Dice el versículo 8: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida, mis hermanos. Aquí vemos también Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Todo lo que vemos en el mundo que nos ataca son pruebas. También Dios nos prueba, pero las tentaciones no vienen de Dios. Dios nos prueba para saber hasta dónde llega nuestra fe. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles son las herramientas para ganar junto con Dios estas batallas, estas guerras espirituales que siempre viven ahí machacándonos, persiguiéndonos? Bueno, yo, de mi parte, mis hermanos, puedo decirle tres: la palabra, la oración y la fe. La palabra, la oración y la fe. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra nos ayuda a conocer el carácter de Dios y cómo es Él por medio de Cristo.
¿Y qué Dios quiere de nosotros? Bueno, Dios quiere de nosotros que seamos, que lo obedezcamos primeramente, que nos amemos unos a otros. Y cuando decimos obedezcamos, que hagamos todo lo que a Él le agrada, mis hermanos. Hagamos todo lo que le agrada a nuestro Dios. Cuando vamos a Hebreo, mis hermanos, Hebreo 4:12, no habla de la palabra, Hebreos 4:12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es eficaz, mis hermanos, viva y eficaz. Viva y eficaz es la palabra de Dios. Eh, Salmo 19. Salmo 19, hermanos. Salmo 19. ¿Qué nos enseña el Salmo 19? Nos dice el Salmo 19. Un momento. Salmo 19, 7, versículos 7 y 8. ¿Qué nos enseña? Las enseñanzas, que dice la palabra del Señor, son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios. Es confiable, a lo sencillo lo hace sabio, la palabra de Dios es recta, da alegría al corazón y son totalmente claros. Lo que no lo entienden, tenemos que entender algo, los que no entienden la Biblia, mis hermanos, no pueden entenderla porque viven en lo natural. Y el hombre que vive en lo natural no puede entender lo espiritual, jamás la puede entender, mis hermanos. Por eso mucha gente critica la Biblia, que dice, no, porque siempre, porque la Biblia, ella misma eh, esta palabra, mi Señor, ella misma se malinterpreta en muchos pasajes. Mis hermanos, ellos dicen eso porque no viven bajo la unción del Espíritu Santo. Pero ¿por qué los cristianos sí entendemos la Biblia? Porque fue un libro hecho especialmente para los que viven para Cristo, para los que son piedras vivas que pertenecen al templo de Dios. Los que viven afuera del templo de Dios no pueden entender jamás la palabra de Dios. Y si la entienden a su manera, equivocadamente. Y muchos cristianos que apartan el espíritu y ellos quieren hacer su propia sabiduría, tampoco confunden a los demás. Porque la apostasía, mis hermanos, en los tiempos finales va a crecer. Lo dice claramente Mateo 24, segunda de Tesalónica capítulo 2, Lucas 21, Marcos también, capítulo 13 también, todo lo dice que va a haber apostasía por medio de pastores, líderes, maestros, que se van a salir del camino y de la sabia y de la buena doctrina, mis hermanos. En Gálatas también vemos también en Gálatas 5:14 y este mandamiento que les doy, ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que Dios quiere también. Dios no quiere guerra entre nosotros, mis hermanos, porque Efesios lo dice claramente. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, ¿qué nos enseña? Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, mis hermanos. Por esa guerra tampoco, no es que nosotros vamos a pelear con esos espíritus, no. Eso es una guerra que ganamos
orando al Señor, en la oración y guiados siempre por el Espíritu Santo, no por nuestra propia fuerza, mis hermanos. Dios pelea por nosotros. Más adelante voy a dar ejemplo de que Dios pelea. Dios peleó por Josué, Dios peleó por David, Dios peleó por todos aquellos que le buscaban. Eh, la oración. Porque la oración nos ayuda a estar íntimamente más cerca de nuestro Padre Celestial y en comunión con Él. La oración nos acerca más a Dios. Es una intimidad de un padre y un hijo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en qué? En la oración, mis hermanos. En la oración, mis hermanos, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Cristo, pero estaban en oración, en intimidad con Dios, en la intimidad con Dios, mis hermanos. Hechos, versículo 2 también, capítulo 2, versículo 42, mis hermanos. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración, mis hermanos. La oración es súper importante. El mismo Cristo nos enseña que se apartaba, se levantaba muy de temprano, se apartaba a clamar a Dios, a orar a Dios, mis hermanos, para tener esa comunión con su Padre. Así también nosotros debemos, porque con la oración es que se mueven la montaña, mis hermanos. Con la oración es que ganamos las guerras, para que Dios pelee por nosotros. Pablo era un hombre de oración. Lo podemos ver en todas sus epístolas. Pablo era un hombre de mucha oración. Pablo era un hombre de oración. También lo vemos también en Hechos 4:24. También lo vemos Hechos 4:24. Dice, cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. En oración a Dios, mis hermanos. Aquí vemos también. Seguimos con Romanos 12, versículo 12. ¿Qué nos enseña Romanos? Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, mis hermanos. Sigan orando, mis hermanos. La oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Dicen, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes y en todas partes. Perdonen. Sigue. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Oración, mis hermanos. Oración nos acerca más a Dios. Y por última, la fe. Yo voy a dar estas palabras que me da el Espíritu Santo. Nos ayuda a estar confiado en Dios, esperanzado en Dios, firme en Dios y en su Hijo Jesucristo. De que todas sus promesas se cumplirán para lo que son y pertenecen a Él. Todas las promesas se cumplirán.
tanto las buenas como las malas. Las buenas para su pueblo, la iglesia, que viene pronto por nosotros. Y las malas para aquellos que viven en el pecado y nunca vinieron a humillarse y arrepentirse de su pecado y aceptar al que Dios envió para su salvación. Negaron siempre de Cristo, y eso también Dios tiene promesa para aquellos que hacen el mal y siempre han negado a Cristo. Ahora, la definición perfecta la da la Biblia, es en Hebreos capítulo 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, 1 nos da la enseñanza, la fe, la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Nosotros esperamos, nosotros no tenemos que ver para creer, nosotros creemos para ver. Nosotros creemos para ver porque nosotros nos movemos por fe, no por la vista. Segunda de Corintios 5:7, mis hermanos. Ahora bien, también vamos a tener también en el versículo 6 del mismo capítulo 11 de Hebreos nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe verdadera y genuina en nuestro Dios. Ahora, hombres, vamos a ver, mis hermanos, también en 11, 32, 34. Vamos a ver estos hombres que por fe también hicieron grandes proezas, mi Señor, mis hermanos. Esa fe del Señor viva. Dice, ¿qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Los tres amigos de Daniel, acuérdense en Daniel, cuando lo echan al horno, mis hermanos, la fe en Dios los salvó. Nunca perdieron la fe. Prefirieron quemarse en el horno antes de que idolatrar a un Dios pagano, mis hermanos. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8 nos dice, cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La fe, cuando no tenemos fe, una fe que disvaría mucho, así también está nuestro camino en Cristo Jesús. Debemos vivir en fe constantemente, mis hermanos. En Hechos vemos un caso también, en Hechos capítulo, mis hermanos, Hechos capítulo 3, versículo 16. Y dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, que es el paralítico que Pedro sana, mis hermanos. Dice, y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. La fe sana, mis hermanos, alivia, nos ayuda a estar firme como la roca, mis hermanos.
firme en nuestra roca que es Jesucristo, mis hermanos. Ahora bien, prosigamos, mis hermanos, con el mensaje de hoy. Con el mensaje, mis hermanos, y las enseñanzas, mis hermanos, que nos da la palabra de Dios, mis hermanos, que es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, y en Él está nuestra protección para poder derrotar a nuestros enemigos, los cuales nos atacan, que son esos pensamientos que vienen, esos dardos de fuego, mis hermanos. Vamos, mis hermanos, a los salmos. Vamos a los salmos. Vamos a los salmos, mis hermanos. Salmo 5, versículo 11. Nos dice, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegre alabanza por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Salmo 27, del 1 al 3. Dice, Salmo 27, del 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Aquí vemos, cuando tenemos la confianza en Dios, ¿quién puede derrotarnos a nosotros? Como dice su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? ¿Quién contra nosotros, mis hermanos? Salmo 44, este me gusta mucho, el 44, versículo del 4 al 7, que nos dice, tú eres mi rey y mi Dios, tú decretas la victoria, tú decretas las victorias de Israel. Solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, avergüenza a los que nos odian. No es con nuestra fuerza, mis hermanos, ni con un alma que tengamos. Es con la palabra de Dios, la oración, la fe que vencemos al enemigo, como aquí nos dice el salmista, mis hermanos. Así como nos dice el salmista, mis hermanos. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 6 de nuevo. Versículo 11, 13 y 16. Vamos al 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Aquí seguimos. El 13. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo quedar firme. De haberlo logrado todo, perdonen, quedar firmes. 16. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno, mis hermanos. Aquí vemos claramente, armémonos, pongamos esa coraza de justicia, que la palabra nos cubra, no de discernimiento por medio del Espíritu Santo. Romanos 12:9. Romanos 12:9. Perdón, Romanos 12:19, mis hermanos. Perdonen. Y dice, amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada. Dios hace todo por medio de nosotros, mis hermanos.
sea en este mundo o en el día del juicio. Todos los que persiguen a su iglesia, tarde o temprano, pagarán las consecuencias. Para finalizar, mis hermanos, quiero darle también, mis hermanos, dos, eh, dos hechos que pasaron en la antigüedad de Israel, de dos reyes que casi la gente no lo menciona, muy pocos los mientan, mis hermanos. Y están en Segunda de Crónicas, capítulo 13, y Segunda de Crónicas, capítulo 14, mis hermanos. De verdad, estos dos reyes lo mencionan muy poco, son muy pocos. De verdad que nosotros le damos menciones, pero de verdad para mí es muy importante dar lo que ha pasado aquí. Ese rey Abías, hijo de Roboán, hijo de Salomón, y este rey era nieto de Salomón, a no equivocarme. Tenía guerra con Jeroboán, que fue siervo de Salomón, pero fue el primer rey cuando se dividió entre el reino del sur y el reino del norte. Jeroboán, siervo de Salomón, fue el primer rey del reino del norte. Y se enfrentaban los dos reinos. Abías tenía un ejército de 400.000 hombres, perdonen mis hermanos. Y Jeroboam tenía, mis hermanos, un ejército de 800.000 hombres, mis hermanos. ¿Y qué hizo Abías, mis hermanos? Cuando ellos le hicieron la emboscada, clamó a Dios y Dios le dio la batalla a Abías. Eso lo podemos ver, mis hermanos, en Segunda de Crónica, capítulo 13, del 13 al 17. Lo podemos ver cómo Dios ejecutó esa guerra y se la dio a Judá, mis hermanos. Y dice en el versículo 16, los hijos de Israel huyeron, ese reino de Jeroboam, huyeron delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Había, mis hermanos, aquí vemos, mis hermanos, cómo Dios le entregó, mis hermanos, a Abías esa batalla. En Segunda de Crónicas también lo vemos, mis hermanos, del 11 al 13 también. El rey Asa se enfrentaba con un rey etíope. Asa tenía mis hermanos, tenía un ejército de 500.000, 500.000 soldados. Pero el etíope tenía 1.000.000 de soldados y 300 carros de a caballo, mis hermanos. ¿Y qué hicieron, mis hermanos? Dios le dio la batalla. ¿Por qué? Porque Asa clamó a Dios. Dice, Asa invocó al Señor su Dios, diciendo, oh Señor, no hay otro como tú para ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre vamos contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Dios le dio la batalla. Fue tan tal la batalla que el etíope eran 1.000.000 de hombres que no pudieron juntarse grupos de la paliza que le dio Asa, rey de Judá en aquellos tiempos. Mis hermanos, solo Dios puede ganar la batalla cuando lo invocamos en oración. Su palabra nos enseña qué quiere Dios de nosotros y cómo conocerle a Él. Y Jesucristo vino a revelar al Padre. La fe constante también nos ayuda a seguir firme y llegar a la meta y ganar la corona de la vida, mis hermanos, la cual Dios nos prometió, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, dejemos que Dios pelee por nosotros. No hagamos las cosas por nuestra propia voluntad, porque vamos a chocar cada día y nos vamos a tropezar cada día, cada vez que queramos hacer nuestra voluntad. Espero que este mensaje de hoy, mis hermanos, le haya gustado, lo hayan entendido bien. Excúseme por algunos fallos, pero bueno, Dios lo bendiga a todos. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y que la semilla de Dios crezca en su corazón y esa palabra fluya como agua viva dentro de ustedes.
Dios lo bendiga. En el nombre de Jesucristo hay vida siempre en Él. Amén.